Perfecto. Ya. Hola a los de la grabación ahora. A Voy a los y grabar las de con la mi grabación. consentimiento. Sí. ¿Verdad que ahora les dice... Claro, Sí, les suena la de vocecita. participo. Em, eh, entonces comenzamos. Eh, lo que tenemos que hacer en este ejercicio es probar que esta función, revisar si esta función es continua en el 0, 0 y calcular las derivadas parciales. Y entonces deducir si es que es diferenciable o no. Entonces, vamos con continuidad primero. Entonces, para que la función sea continua, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que se debe cumplir? La función es continua, ¿sí? El límite existe, Ya, es igual y a la función. es igual a la función en el punto en donde estoy revisando la continuidad. Entonces, mi primera pregunta es una pregunta un poco más teórica. Me quiero desviar un poco porque esta cuestión es importante. 1 sobre x. Esta función, así, tal cual, digamos que se llama g. ¿Es Ujú. continua? No, Es continua salvo en el x igual a 0. es Ya. La verdad es que es continua. que Es, es continua. Porque ya me eché resulta la cabeza. que en el x igual a 0, esa función no existe. Esa función no existe. Una función solamente se puede evaluar la continuidad de una función en donde esa función tenga sentido, en donde eso sea una función. En x igual a 0, eso no existe como función, no es nada. Ahora, lo que sí es discontinuo, por ejemplo, es que si yo vuelvo a llamar eje g de x asterisco y la defino así por partes, ¿ven? Y digo si x distinto de 0 y 0. Ahí yo estoy haciendo dos cosas. Uno, estoy definiendo, agregando al dominio un número que no está en el dominio, el 0 en específico. Esta función está definida, existe en R-0. En cualquier parte de... Ah, En cualquier parte, o sea, en 0, en cualquier parte en donde no está definida, ni siquiera tiene sentido hablar de la función. No conversamos de la función. Pero después entonces lo que yo hago es extender la función. La extiendo para que así yo pueda decir, ahora es o no es discontinua. Entonces, por eso, cuando les preguntan sobre continuidad, siempre les ponen funciones de este tipo. Funciones que están definidas sobre todo un dominio y además que podrían tener salto. ¿Ya? Entonces, ese pequeño detalle es súper importante porque esta función siempre todo el mundo dice, esa función es discontinua. Lo que no es extensible a una función continua, sobre todo el dominio, pero sí es continua en sí misma. ¿Ok? que- Ya, eso es como un primer detalle, por eso son estas las definiciones las que se ponen. Ya. todo Pasemos parece muy bien. entonces a lo que nos compete. Por eso es importante definirla por parte cuando estamos preguntando sobre una función, eh, sobre la continuidad de una función. Entonces, veamos. Primera pregunta, ¿es continua? Entonces yo tengo muchas formas de evaluar continuidad, como dijimos en la entidad anterior. Entonces vamos a hacer la que veamos que nos sirve más. En este caso a mí me gustaría hacer una técnica nueva, que es hacerla por caminos, pero transformando el camino a coordenadas polares. Entonces, coordenadas polares. Entonces, para ver si es que es continua, ciertamente yo debería evaluar el límite, ¿cierto? Y ver hacia dónde llega, pero entonces voy a irme directamente por el camino de las coordenadas polares a ver si es que llego a un buen puerto. Entonces, ¿cómo funcionan las coordenadas polares? Básicamente, lo que hago es reescribir el dominio en base, lo convierto de x y a r teta. Entonces, x va a ser r por coseno de teta y y va a ser r por seno de teta. Entonces, esta es una transformación bien usual, que ahora les parecerá rara, pero tiene mucho sentido cuando yo hablo de cosas de este tipo, del tipo x cuadrado más y cuadrado, porque justamente las coordenadas polares provocan que esto, como esto representa el círculo unitario,
un círculo cualquiera, pero en este caso un círculo unitario, centrado en el 0, entonces esto en coordenadas polares se convierte en r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta. Y como saben, el r cuadrado sale para afuera. Y ahora son expertos ciertamente en entidades trigonométricas. Sale 1. Y eso vale 1 y queda r cuadrado. Entonces un problema de dos variables puede llegar a convertirse en un problema más simple de una variable. ¿Mm? Es como otra forma de verlo. Lo que estoy haciendo es alterando el plano en términos de otros dos variables. Ya, pues, veamos. Entonces, si tengo esto, reescribamos. Entonces, reescribamos f como g de r como teta. Porque ahora cambiaron las variables. Ahora mis variables serán r y teta. Entonces, notemos que si x, y... Ah, perdón, aquí me equivoqué. Esto es al revés. Ay. Notemos que si x, y es 0, entonces r es 0. Porque el coseno de teta puede cambiar, pero r tiene que fijarse en 0 si tenemos un 0 fijo. Lo que está diciendo, si es que la norma del vector x, y es 0, entonces r, que es lo único que mueve, porque a ver, las coordenadas polares lo que hace es, tengo un círculo, ¿cierto? Tengo un vector que me da el largo en el punto en donde estoy y el teta que me da hacia donde miro. Entonces, si yo tengo un r muy grande, tengo un punto muy lejos del origen. Si yo quiero acercar la norma del vector, entonces lo que estoy haciendo es achicando el r, si pueden ver. Entonces el r es 0. Entonces es 0 si r es 0. Y además si teta es en algún momento 0, pero el que es más importante es 0. Y además y ahora lo transformo. Entonces 2xy me queda 2 por r cuadrado por coseno de teta, seno de teta, por r cuadrado por coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta sobre r cuadrado por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Lo voy a escribir explícitamente simplemente para no pegar con un golazo, una cosa rara. ¿Y esto cuándo? Esto cuando r, teta, bueno, en realidad es cuando r es distinto de 0. Es distinto de 0. Distinto de 0. ¿Ya? Entonces, veamos ahora, veamos el límite cuando r tiende a 0. Veamos el límite ahora cuando r tiende a 0. R tiende a 0 ¿de quién? Todo eso. Claro, de todo eso, menos, ¿cierto? Porque lo que yo hago es evaluar el límite hacia el punto de interés de la resta, ¿cierto? De 2 r cuadrado. Ah, no, de la función, claro, de la función, ciertamente. Coseno de teta, seno de teta. Y ahora sí voy a escribir rápidamente r cuadrado, ¿cierto? El otro se vuelve 1. Y esto me queda multiplicado por r cuadrado y coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Ya. Y entonces, como ven, ahora lo que sucedió es una cosa maravillosa. Y es que el r cuadrado y el r cuadrado se matan. ¿Cierto? Y entonces ya queda simple porque ya no me queda un problema. Entonces ahora, si r tiende a 0, tengo algo teta que es acotado para cualquier valor. Teta es acotado, seno de teta es acotado. Y más aún, esta resta también es acotada. Por lo tanto, esto es igual a 0. Perfecto.
con coordenadas polares, me salté un montón de pasos, ¿cierto? Y llegué directamente a que la función tiene como límite cuando R tiende a 0. Ah, sí, se puede. El límite cuando R tiende a 0, como yo me estoy acercando al punto, me estoy acercando al 0, 0, insisto en el argumento de que al acercarme al 0, 0, el R tiende a 0. Y por lo tanto, por eso, en vez de poner me acerco al punto, lo que digo es me acerco al 0 con el R. Si me acercara a otro punto, tendría que poner el R se acerca a otra cosa. Por ejemplo, puedo fijar el R y mover el θ entre 0 y pi medios, o etcétera, etcétera. Pero en los casos en donde me acerco al 0, siempre es conveniente usar que el R tiende a 0. Y entonces, ¿cómo? G de R, θ es continua. Va. Como el límite existe. Coma. G de R. El límite existe. Bueno, antes de eso, el límite existe y es igual a G de 0,0. ¿Cierto? En verdad es igual a G de 0, θ, para cualquier θ. Y esto implica que f de x, y es continuo. Recuerden escribir todas sus hipótesis, todo lo que van a escribir como hipótesis. Yo a veces me salto la escritura de la hipótesis porque les estoy hablando y cuando estoy hablando les estoy cantando la hipótesis. Pero en los controles escriban las hipótesis que van a utilizar. Si van a utilizar el teorema de Fourier, escriban por qué se puede utilizar el teorema de Fourier. ¿Mm? Esas cosas son importantes. Las hipótesis son importantes. Muchas veces les regalan puntos por escribir esas cosas. 0,5, 1,5, no sé, cualquier cosa. Aunque no sepan nada en la prueba, le ponen nomás ahí, le escriben algo. Una hipótesis, se cumple, ya. Ahí hay puntos. Oh, esto está grabado. Ya. Es importante. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿De continúo. qué coseno cuadrado menos seno cuadrado qué es? No, es algo. Es algo, claro. Ahí Ah, se pueden usar pero mira. Esto es esto. Es el coseno. Si te das cuenta. El coseno. Recuerda que el coseno es mentiroso y sucio. Mentiroso y racista. Y esto es es coseno de θ por coseno de seno θ de menos seno de θ seno de por seno de θ. O sea, esto es lo mismo que el coseno de θ más θ menos θ más θ, ¿cierto? Claro. O sea, es coseno de 2θ. Esto es coseno de 2θ. Y este está acotado por 1, ese está acotado por 1, ese está acotado por 1. No sé si me entienden. Todo está acotado por 1 y el R los achica a todos al mismo tiempo. Mm, ¿Ya? O sea, claro, esa resta pareciera ser que sale del 1, ¿cierto? Como que claro, podría sí. escaparse. Pero, pero no. Además, la única variable que estoy viendo que se está moviendo, la única variable móvil es el R, en este caso. Sí, es que el profe siempre nos decía de que digo, no es que no usáramos esto, pero intentáramos evitarlo un poco porque cuando comienza a depender de teta, ahí ya hay problemas. Justamente, por eso yo hice esto. Esto es súper importante. Yo me fui al 0, me fui a coordenadas polares. ¿Por qué irme a coordenadas polares en este caso? Porque el punto al que me tengo que acercar es el 0. Entonces el 0 no depende de un θ, ¿cierto? No depende de un Mm, θ. Pero en mm, cambio, por ejemplo, si me tuviera que acercar acá, te pongo este caso, me tengo que acercar a ese punto. Si me tengo que acercar a ese punto, entonces tengo el problema de que tengo que encontrar el θ. O si que tengo que encontrar algún camino, ¿cachai? Como que acercarme por un camino. Para más remate, todos los caminos polares son de esta forma. Van así. O hacia arriba, pero siempre van dando vueltas al variar el θ.
Entonces, un camino recto en coordenadas polares es feísimo. Un camino recto. Traten de hacer una recta en coordenadas polares. O una No, recta de la forma x es igual a y m, ¿cierto? Y entonces transfórmenlo en coordenadas polares y se van a dar cuenta de que no es muy lindo un camino recto en coordenadas polares. Porque las ya, coordenadas polares son para hacer círculos. Pero acá me convenía por dos cosas. Siempre hay que ver dónde estáis atacando. ¿Cuál es tu problema? Tu problema está en una cosa que parece un círculo, x cuadrado más y cuadrado, tiene hartas cosas al cuadrado, entonces los senos se van a comportar bien cuando tengo cosas al cuadrado, cosas multiplicándose. Ah, acá me falta un paréntesis, esto es un paréntesis. ¿Sí? ¿Estamos claros con sí, eso? sí. Entonces, claro, el límite existe igual a g de 0, 0, entonces la función es continua. Perfecto, tengo continuidad. Esa es la primera hipótesis para diferencialidad. Recuerden que eh, diferenciabilidad me pide Derivable continuo. continua y derivable en el punto. O sea, me pide continuidad porque sirve para probarlo. De hecho, si yo te digo que una función es diferenciable, al tiro tenéis que es continua. Pero si la función no es continua, entonces al tiro no es diferenciable. Entonces tengo una cosa que sí tengo que probar. Aparte que el problema me pedía que probara eso. Ya. Entonces ahora me piden calcular df a dx en todo r cuadrado. Es decir, notemos que esta función se define raro en distintas. Se define distinto en distintas partes de r cuadrado. Entonces veamos primero para la parte más normal de r cuadrado. Entonces, para r cuadrado menos 0,0 tenemos, y acá voy a usar una hipótesis que es súper fuerte, y es que tenemos para todos los puntos del plano menos 0, 0, tenemos que f es continua y composición de funciones diferenciables. Ahora, no sé si puedo usar esta hipótesis. Acá me estoy arriesgando un poco en usar la hipótesis, pero démosle para adelante nomás. Es composición de funciones diferenciables. Es decir, si yo no miro el cero, esto no se determina nunca, y además son polinomios. Y los polinomios siempre son diferenciables. Cálculo vectorial pita, un teorema del pita. Todos los polinomios son diferenciables siempre que no se hagan cero. Entonces, de hecho, siempre son diferenciables. Entonces, esto es un polinomio, es diferenciable entonces, y este es otro polinomio, y es diferenciable. Es de una división de dos polinomios, eso es otro polinomio, que nunca se hace cero. El de abajo no se hace cero, entonces, diferenciable. Por lo tanto, puedo usar mis derivadas bonitas, ¿cierto? Mis derivadas con reglita. Y entonces ahora simplemente derivo con respecto a x. Entonces vamos. Entonces, de f de x. Luego, para x en R2, x vector, ¿cierto? En R2 menos 0, 0. De f de x va a ser igual. Vamos a escribir después f sub x, porque si no nos volvemos locos escribiendo las d. Va a ser la derivada con respecto a x de 2xy, la derivada parcial con respecto a x de 2xy, sobre x cuadrado más y cuadrado. Y lo lindo de las derivadas parciales es que tratan a las derivadas como a las otras variables en las cuales no estás derivando como una constante. Entonces esto básicamente queda como la derivada de una división. Entonces, ¿qué tenemos primero? Tenemos el de arriba, la derivada del de arriba, ¿cierto? La derivada del de arriba. Entonces, tenemos la derivada del de arriba, todo xy, x cuadrado menos y cuadrado, menos la derivada del de abajo, sobre el de abajo al cuadrado.
Entonces, ¿a qué es igual? Ahora derivemos. Entonces tengo una multiplicación. Entonces la multiplicación me queda el primero por el segundo. Entonces el primero es 2x por y. La derivada del primero es 2 por y. Porque estoy asumiendo que todo lo que no es x es una constante. Entonces la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces la derivada del segundo es la derivada de este. ¿Cuál es esa derivada? Solamente derivo pensando que el x es la única variable y me queda 2 por x y la derivada del y cuadrado es 0. Así que, porque Oye, es una constante. no sé si estaré equivocado, Ujú. pero cuando aplicaste la regla de derivada De la de la división. división, Ujú. creo que faltaba un producto de la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba. Ah, sí, 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 me falta un producto. En efecto, tienes toda la razón. Sí, ¿cierto? La derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba. Muy bien, muchas gracias. Por el de arriba. Ya. Gracias. Muy bien. Sí, pues si no, no me iba a dar, ¿cierto? Sí, porque es la misma regla que las derivadas normales de toda la vida. Muy bien. Ya. Ah, volvamos. Volvamos. Entonces, pero sigo derivando la misma que derivaba antes, ¿cierto? Sí, sigo derivando lo mismo. Entonces tengo eso. Ya terminé con la derivada de la multiplicación y ahora tengo que multiplicarlo por x cuadrado más y cuadrado. Y ahora tengo que derivar el de la derecha. Entonces el menos y la derivada de la derecha es 2x, voy a hacer al tiro, y por 2xy, x cuadrado y cuadrado. ¿Ya? Entonces, y todo esto, ¿cierto? Dividido en x cuadrado más y cuadrados al cuadrado. Ahora veamos si puedo matar cosas, po. Y como ven, me parece que todo se muere, ¿no? 2y. Ah, no. No todo se muere. Ordenémoslo, porque está medio desordenado. Entonces esto es igual a... Tengo 2y por x cuadrado menos y cuadrado. Todo esto por x cuadrado más y cuadrado. Entonces, 2y x cuadrado menos y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, más 2xy, 2x. Bueno, juntemos, aprovechemos de juntar esto al tiro. Serían 4xy y el x está al cuadrado por x cuadrado más y cuadrado menos 2 menos 4x cuadrado y x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Sobre x cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado. Y ahora hay que ver si es que esto se mata entre sí de alguna forma. No, vamos a tener que hacerlo nomás. Hay que hacerlo. Ya. No me queda ninguna cosa bonita. No, ninguna cosa bonita. Ya. No, hay que hacerlo. 2y x cuadrado menos 2y cuadrado. Pues esto hay que multiplicarlo por x cuadrado. Ya, x a la cuarta. Entonces, x cuadrado. Y después hay que multiplicarlo por... ya. Y después, más. 2y por x cuadrado. 2y por x cuadrado. Menos 2y cubo. Y ahora por y cuadrado, ¿cierto? Entonces y al cuadrado y acá a la quinta. A la quinta. Más 4x a la cuarta y más 4x a la cuarta. Va.
4x a la cuarta. No, x al cuadrado y cubo. X al cuadrado y cubo menos 4x a la cuarta y más 4x al cuadrado y al cubo. Sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Algo se mata de acá? Es x a la cuarta. Se suma con s. Compa, ¿Mm? que creo que en el primer término es 2x a la cuarta por y menos 2y a la quinta. No, porque es por el primero. Ese es por el primero. Tú dices que acá es y a la quinta. Pero este es por este. Estoy multiplicando por ese primero. ¿Cierto? Estoy haciendo este por ese. Entonces te queda y al cubo, de hecho. Ahí parece que me equivoqué. Que y al cubo. Sí. Ese queda y al cubo. Pero después estáis multiplicando por x cuadrado, porque el x a la quinta está acá. Este es el x a la quinta. El y a la quinta, perdón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, de hecho aquí hay... Pues, aquí podría haber factorizado por x cuadrado y, ¿o no? 4x cuadrado y x cuadrado más y cuadrado menos x y cuadrado. Parece que ahí es mejor. Factorizo y me queda eso. Y después S se mata con S. Y ahí queda 2i. Entonces acá queda 2i al cuadrado. Y de ahí queda esto de la izquierda. Más 4x cuadrado y por 2i cuadrado. Entonces este queda un 8 y este queda un cubo. Sí, ahí sí. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo, no? ¿O estoy puro desvariando? Me perdí. Sinceramente me perdí. A ver, ya, Igual miren, entendí un poco, pero confío. miren. Y, o sea, tú resuélvelo y nosotros te decimos sí. No, pues que ustedes tienen que ver porque yo me puedo equivocar, pues. ¿Sí? ¿Qué pasa si me equivoco? Y después les doy mal la respuesta. Esto, sí, 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 sí. Sí, 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 esto está bien. Esto está bien. ¿Lo derivé bien? Sí, es 2x. Por 2x queda 4x cuadrado. Claro, sí. Queda todo multiplicado por... Ya. No, espérense. ¿Qué hice acá? ¿De dónde salió este menos? ¿Dónde salió este Es menos? de... Este 4x, este 4xy es de la de acá, ¿o no? De este lado, Sí, de la izquierda. Viene de allá. no sé, dale a lo loco, ¿no? Sí, es del otro lado. Bien, ya. Es del otro lado. Es de este, miren. Ahí está. Ese es 4xy cuadrado. 4x cuadrado y. Ahí está. Es Ah, ese. cierto, Y este es ese. Ya. cierto. Entonces ahora factorizo por 4x cuadrado. Al factorizar, x cuadrado, el x cuadrado se mata con s al factorizar. Y el y cuadrado se mata con s, ¿no? Sí. No, no se mata. Se hacen dos. Se hace más fuerte. Entonces queda... Está bien eso. Ya. Está bien eso. Y acá no hay mucho que hacer más que escribir menos 4x a la cuarta y más 4 x... 4 más 8. ¿Cuánto es 4 más 8? 12. 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12.
12x al cuadrado y al cubo sobre... Y acá ya se deja de ser entretenido porque ya son como cosas nomás. Pero ahí ya dejemos que ahí está bien definido, ¿cierto? Porque ahí ya no se puede hacer nada más. O sea, podría factorizar por x. Esto lo podemos factorizar, ¿cierto? Por x cuadrado, por y. Y queda una cosa como menos 4 x al cuadrado. Como para que quede más lindo. Y por 4 lo factorizamos también. Lo factorizamos por 4. Pero el objetivo, bueno, el objetivo sí es calcular, porque si se dieron cuenta, son bien largas las pruebas, entonces hay que calcular hartas cosas. Entonces, traten de ejercitar sin que les dé flojerita. Y ya, bien, qué lindo. Muy linda, muy linda. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Esto es f sub x. Y ahora calculemos f sub y. F sub y. Y vamos a encontrar un dilema más o menos similar. Entonces, derivemos inmediatamente eso sí. Vamos a copiar esto. Ah, no. Antes de terminar con f de x, me los estaban pidiendo en todo R, ¿cierto? Me estaban pidiendo f de x en todo R. ¿En dónde vale este f de x? O sea, f, la derivada parcial de f con respecto a x. ¿En qué parte vale esta parte? Todo R cuadrado menos en el 0,0. Justamente, esto vale para todo x perteneciente a r cuadrado menos 0,0. O sea que yo ahora necesito encontrarla en el 0,0. Luego, entonces, f sub x en el 0,0. Y ahora tengo que usar la derivada por definición. Ahora no voy a usar f de x, voy a usar f normal. Entonces, lo que quiero saber es cuánto vale en el punto. Entonces, es f. Quiero conocer el límite cuando h tiende a 0 de f de x en el punto. Vamos a escribirlo así como bien general. Como es una derivada parcial, solamente depende de una variable menos f x0, y 0, donde x0 y 0 es el punto de interés. ¿Cuál es mi punto de interés? El 0, 0. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f0 más h, ¿cierto? 0 más h, 0 menos f de 0,0. Y todo esto partido en h. Entonces, ¿cuánto vale f en 0, 0? Voy a la definición. Vale 0. Y f evaluado en h tiene... Entonces, este vale 0. Entonces, el límite cuando h tiende a 0. Ya, y ahora tenemos 2 por h por 0 por h cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿cierto? Sobre h cuadrado más... nada. Sobre h cuadrado. Ah, sí. Sobre h cuadrado más 0 al cuadrado. Y todo esto menos 0. Ah, no, perdón. Menos 0. Y todo esto dividido en h. ¿Ya? Y entonces, ¿qué se hace ahora? Eso da 0. Esto da 0. Esto da 0 antes de cualquier cosa, porque esto es 0, ¿cierto? Antes de que yo mueva el h, esto ya vale 0. O sea que esto ya vale 0, antes de que yo haga nada con el h. O sea que eso da 0. Muy bien. Por lo tanto, f de x en todo R es, por una parte, mi cosa derivada, que tengo que aprender a derivar y ser muy proficiente en ello, y que les invito a verificar ustedes también que eso está bien, No, Bryce. menos x cuadrado más y cuadrado sobre x más y cuadrado, cuadrado, al cuadrado. Y esto es para x vector distinto de 0 y 0 para x vector en 0. Qué lindo. Ahora Esa es la derivada con respecto a x. vamos a calculemos análogamente. Importante escribir.
análogamente, para X, para Y perteneciente a... De hecho, acá me equivoqué. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ah, X vector. Ah, no, no estoy, no estoy mal. Para Y en R menos 0, porque X vector estaba en R cuadrado menos 0, pero Y vector está, o sea, Y normal está en R menos 0. Entonces, para R menos 0, la derivada parcial con respecto a Y va a ser igual a. Derivemos con respecto a Y. Primero, eh, Bueno, 5 años más. sí, no, sí. Es que así, este, si ustedes se dan cuenta, este mismo va a ser, esto podría ser un ejercicio de control. Son largos, son largos. Los ejercicios de control no van a ser más cortos que eso. ¿Ah? Así que, nada. Entonces, esto y derivado con respecto a Y. Ahora vamos a tratar de hacerlo más corto. A ver. Ya. Entonces vamos a derivar al tiro el primero. Entonces, la derivada del primero queda 2y x cuadrado menos y cuadrado más 2xy. Y después tengo 2y, porque es la derivada de lo de adentro, pero todo esto multiplicado por el segundo, el de abajo, menos, ¿No sale más rápido usar el límite? es que te piden en todo r cuadrado, en todo r menos 0. Entonces, Ah, para ahí, lo primero que estamos haciendo, claro, es que el límite te sirve, pero ¿qué pasa si queréis calcular, por ejemplo, el límite? El límite te evalúa un punto, llegáis a un lugar. Pero ¿qué pasa si queréis calcular el límite en todas Consulta, partes? ¿por Ah. qué queda 2y por x cuadrado menos y cuadrado? Porque no queda eso, queda 2x. Claro, Sí. No, no queda eso, sí. No. Ven que hay que hacerlo con calma y paciencia. Entonces 2xy, x cuadrado menos y cuadrado. Y ahora la derivada de la derecha, que es... bueno, esta es más linda porque queda 2y. Oh, lindo. Qué lindo. Y uh, todo esto, digamos, paréntesis, y todo esto dividido sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ya. Ahora veamos si es que podemos factorizar algo. Claramente esa cosa con x cuadrado y cuadrado podría factorizarse, pero primero tengo que multiplicar por x cuadrado y cuadrado. Entonces, multipliquemos. Entonces queda 12x. X cuadrado menos y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Después en el otro. Más 2x. Bueno, al tiro. 4x y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Menos. 4x y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado, y todo esto dividido sobre... Esta notación está... lasco. Ya, pues veamos si es que podemos hacer algo en alguna parte, algo que se parezca a otra cosa. Este se parece a ese se parece a ese, de la misma forma. Entonces, ese se va a matar con ese, y después va a como quedar 2y. ¿Cómo? es como, no, es que está viendo, es como exactamente el mismo que antes, pero al i tenéis que, como creo que agregarle uno y al i que quitarle uno. Sí, pues es que se parece mucho porque esta función es bien simétrica por todos lados. Si tú la graficas, lo que estamos viendo son las derivadas justo en el eje. Claro. ¿Cómo va la derivada en el eje? Entonces, como es x cuadrado menos y cuadrado, es como una función par, ¿cierto? Tiene toda la pinta de ser una función par. Y entonces debe ser simétrica. Eso te habla, es muy lindo eso, porque te habla de la paridad y todo eso. Veamos. El primer tema de que a la quinta, de aquí a la quinta. Entonces, que a la quinta. Ah, ya lo estáis sacando. Bueno. Ok.
Y en el último Porfa. término te queda 2x menos 2x a la 2x a la y a la cuarta. Menos. Sí. Ah, pero es que no te cacho, no te cacho. No, si todo esto es el primero. Ya. El primero. Dímelo. Mira, Díctalo. 2x a la quinta, 2x a la quinta. sí, menos 2x y a la cuarta. Ya, todo eso es el primer término. ¿Estáis seguros? El primero, sí. Perfecto. Ah, claro, porque este es una suma por su diferencia, ¿no? Sí, po. Sí, po, obvio. Uno se me ocurrió antes. Muy bien. Y después solamente te queda el 4. No, se está sumando. Entonces te queda el 8x y a la cuarta, ¿no? No tengo idea. Me perdí ahí. Sí, Mi cerebro porque, se fundió con el primero. claro, porque mira, si tú distribuyes, se suman. Entonces te queda 4x Sí, a la cuarta, 4 menos, más, el otro se mató, se murió, y entonces todo esto dividido en x más y cuadrado, y esto es igual a, bueno, s va con s, entonces queda 2x a la quinta, menos, más, sí, menos, menos. menos 8, No, más. Era más. ya pues, 6x No. y a la Sí, cuarta. sí, sí. Sí. X cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Cierto. Perfecto. Y ahora tenemos que ver en el 0. Entonces, para y es igual a 0, f de i será igual al límite eh, cuando h tiende a 0 de la segunda. Ahora es la segunda variable, entonces lo voy a escribir al tiro, ¿cierto? 2 por 0 por h cuadrado, por 0 Al al cuadrado. cuadrado. 0 al cuadrado menos h al cuadrado sobre 0 al cuadrado más h al cuadrado menos el 0, ¿cierto? Eso es solo el toque. Sobre h, y por la misma razón que antes, esto es 0 al toque. Entonces ahora la pregunta es, duda. Ya, entonces escribamos la FI, F0. Entonces FI va a ser igual a, por lo tanto, ¿cierto? Escribir f, la derivada de f con respecto a y va a ser 2x quinto más 6x y a la cuarta sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado para todo x vector distinto de 0, vector, y 0 para x vector igual a 0 vector. Entonces la duda es ahora, ¿la función es diferenciable? Entonces, ¿es? ¿No sería y 0? O sea, y distinto de 0. O nada que ver. ¿Ah? Pregunta, ¿la derivada está definida dónde? Todos los reales. Eh, ¿Cuál es todos los el reales dominio de la... cuadrados. No, más allá de eso. ¿Cuál es el dominio de FI? El dominio. ¿De dónde va a dónde? Está Los definida reales. todo el cuadrado. Sí. Ya. Si está definida en R cuadrado y va a los reales, ¿cierto? Si está definida en R cuadrado, ¿esto es un vector o es una I nomás? Es un vector. Es un vector. Eso responde un poco a tu pregunta. Estoy haciendo una respuesta así como larga, pero es como para métodos pedagógicos. Es como pedagógica, así, creo yo. Eh, claro, noten que las derivadas también se evalúan en vectores. Entonces, de hecho, esto es f de x, y. Solo que lo que pasa cuando la evalúas en x es que da lo mismo un poco. Eso es lo que pasa con las derivadas, que dan lo mismo un poco cuando la evalúas en x, cuando las estás calculando por el límite. Porque te estás yendo solamente por... Es como el camino solamente yéndote por la y. Pero ahora vamos a ver una cosa con respecto a eso. Entonces, por eso quería preguntar, ¿es la función f entonces diferenciable?
Entonces la pregunta de fondo aquí es, ¿tenemos razón suficiente para creer que f es diferenciable? O sea, si sus derivadas existen y son continuas, o sea, derivadas parciales, yo puedo decir que es diferenciable. Muy bien. Ese es un teorema. Si las derivadas existen y son continuas, entonces es diferenciable. Entonces podemos hacer dos caminos, ¿cierto? Dos formas de revisar esta diferenciabilidad. Uno, nos podemos ir por el lado de hacerlo por definición. O el otro es, que es un poquito más débil y que depende de evaluar continuidad, es que evalúes continuidad en estas funciones. Ahora, ¿podemos evaluar continuidad en estas funciones? ¿Está facilito evaluar continuidad en estas funciones o no? No sé. Está medio No difícil. tanto, la verdad. Yo veo un poco largo. Sí. Entonces eso les queda para usted. Porque esto no era parte de la pregunta del control. O sea, de la pregunta que estaba ahí. Era parte de... Esto es parte mía. Aquí terminaba la pregunta. Así que... Pero a usted igual les quedaría ver diferenciabilidad en ese sentido. Y tenía otra que es más o menos similar. Pero no sé si alcancemos. Son las 7:44. Tenía otra que es para aplicar la definición de diferencialidad para que vean que es un poco más... pero se ve más fome, así que no sé si... No sé si hacerla ya, dudas. Dudas o si tienen, por mientras que carga esta cuestión. Claro. Porque yo vi que ustedes hicieron el ejercicio de x por y sobre x cuadrado y cuadrado que tiene diferencia, que tiene derivadas parciales, pero no es diferenciable. Etcétera, etcétera. Dudas. Veamos. Porque dura hasta las 7:55. Pero no sé si en 10 minutos alcanzamos a hacer mucho. No sé. Oh, te caíste. Ver ese ejercicio de diferenciabilidad por definición. Yo encuentro que eso va a entrar en el control. No sé, algo me dice eso. Sí, probablemente les van a hacer algo que sea diferenciable por definición, solo que mi computador está pegado. Ya, por ejemplo, pucha. Estoy tratando de hacer que esta cuestión funcione, pero se murió la aplicación. El mío igual va así de repente. Intenta como dejar de compartir pantalla y hacerlo. Sí, no, ahí volvió ahí volvió la vida. Ahí volvió la Ya. vida. Bacán. Sí. Ahora estoy buscando. Ya. Oh, ya se quedó pegado de nuevo. No. A ver, voy a dejar de compartir pantalla voy a pausar la grabación. Dejar de compartir pantalla. A ver si es que resucita. Oh, ¿verdad? Ya. Entonces, este ejercicio es más simple, pero el brillo es que hay que hacerlo todo por definición. O sea, todo menos... Es más simple, pero hay que hacerlo por definición. Entonces vamos a, de nuevo, compartir pantalla. Esto. Y... entonces, este ejercicio tiene una cosa que es que ustedes tienen que hacer esto por definición. Se ve súper fácil, porque es claramente un polinomio y los polinomios son diferenciables, pero entonces la pregunta es, hágalo por definición. ¿Ya? En pos del tiempo, vamos a hacer la primera parte sin definición y la segunda parte por definición. Entonces, primero queremos ver vemos que evidentemente es continua. Esta función es evidentemente continua porque es suma de funciones continuas. F de x, y, z. Y ahora entonces calculemos sus derivadas parciales si es que existen. Y entonces queda f de x 3x. Esa es la derivada de x. Fi 6y. Y fz 2z. ¿En dónde? En todo R. En todo R cubo. Entonces en el punto esto es
f de x en el punto, digamos, en P, esto es 3, fi en el punto, oh, no estoy grabando, ¿o sí? Ah, no, sí estoy grabando. Sí, está grabando, pero no sé si le quitaste la pausa a la grabación, pero... Creo que nunca la puse. Ah, ok. Perfecto. Ya, en el punto, es 0 y esta en el punto es, bueno, eso no es un menos punto, es el punto. Y este en el punto es 1 por 2, 2. Luego, el gradiente entonces de la función, que se puede expresar como, el gradiente se expresa en un punto. Entonces, en el gradiente de la función en P será 3, 0, 2. Entonces, el gradiente de la función, producto punto, h, k, j, que va a ser mi vector al que lo voy a achicar, será la combinación lineal, ¿cierto? Entonces queda 3h más 0k más 2j. Porque es el producto punto. El producto punto es el punto componente a componente. Y entonces quiero saber si es que esta función es diferenciable usando la definición. Entonces, es diferenciable si el límite, cuando digamos que esto se llama h vector, tiende a 0, vector. Y entonces acá hay que aprendérselo de memoria. Esto es f en el punto que me interesa. Entonces, f en el punto que me interesa, en 1,0,1, menos, perdón, f en el punto que me interesa más h vector. Entonces, f en el punto que me interesa más h vector, f 1 más h, 0 más k, 1 más j. En ese punto me interesa, menos f en el punto que me interesa, 1, 0, 1. Menos el gradiente, ¿cierto? Menos, digamos que esto es a. Entonces, menos a. Entonces, menos a, ya lo tengo calculadito, por eso el brillo es que uno vaya calculándolo al tiro. Menos el gradiente, punto h, y esto es 3h más 2j. Sobre la norma de h vector. Entonces, esto era el gradiente f punto h vector. Recuerden siempre que primero se hace el punto y después, primero se hace el producto punto y después se calcula, porque si no les van a dar cosas raras. Y después evalúan en h, porque si no les van a dar cosas raras, les va a dar siempre 0 si es que calculan al tiro h. Porque este es un producto punto, entonces podrían confundirse. Me ha pasado. Entonces calculemos la f. Calculemos la f en 1,0,1. Entonces la f en 1,0,1, f en 1,0,1, ¿qué va a ser? Va a ser 1 más 1. Va a ser 2. Y f de 1 más h, 1 más h, 0 más k, 1 más j, es igual a 1 más x todo al cubo más 3 a la k cuadrado más, o sea, 3 por k cuadrado más 1 más j al cuadrado. Entonces esto queda. Esto es equivalente a límite, cuando h vector tiende a ser vector, de eso era h. Entonces, 1 más 3h más 3h cuadrado más h cubo más 3k cuadrado más 1, perdón, 1 más 2j más j cuadrado. 1 más 2j más j cuadrado. Menos
2 menos 3h más 2j. Menos 2, que este era el 2, ¿cierto? Ese era el 2. ¿No quería menos 3h menos 2j? Sí, justamente. Menos 3h menos 2j. Y entonces la norma del vector queda la raíz, ¿cierto? De h cuadrado más j cuadrado más k cuadrado. Los desordené, pero da lo mismo. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es... lo que tengo que hacer es ver para dónde va esto, ¿cierto? Y acá es cuando donde uno nuevamente tiene que recurrir a esos trucos de siempre. Bueno, tengo uno y ese se mata con ese, ¿cierto? Entonces me queda, bueno, este 3h mata a ese 3h y este 2j mata a este 2j, lo cual es precioso porque me queda el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? H vector de 3h cuadrado más h al cubo más 3k cuadrado más j cuadrado sobre la norma de h cuadrado más j cuadrado más k cuadrado. Entonces ahora la duda es, ¿pero qué hago? ¿Cierto? ¿Qué hago? Porque tengo h, j y k. Si tuviera puras h estaría bien, ¿cierto? Si tuviera puras j estaría bien, pero no puedo llegar y sacarlo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué solución viable ven para poder calcular este límite? No sé, a mí se me ocurriría hacerlo por el teorema del sándwich. Ya, por el teorema del sándwich. Entonces eso significa que tenemos un candidato a diferencial en el punto. El teorema del sándwich funciona cuando tú tienes un candidato, ¿cierto? Entonces tú dices, quizás esta cuestión tiende a 1. Entonces tú lo sandwichas por arriba para llegar al 1 y lo sandwichas por abajo para llegar al 1. Pero acá nosotros no sabemos a dónde queremos llegar. Entonces esta cosa que se ve muy simple se vuelve complicada. Otra forma, una forma que podría ser interesante es ver que en vez de usar coordenadas polares, por ejemplo, podríamos usar coordenadas esféricas. Porque las coordenadas esféricas justamente cumplen que h cuadrado más j cuadrado más k cuadrado funcionan de la misma forma que las otras. En el sentido de que en el sentido de ¿cómo se dice? Esto funciona de la misma forma en el sentido de volver al cero con un vector. Entonces, lo que quiero decir es que si h vector, noten lo siguiente. Tenemos h vector, ¿qué es esto? H, J, K. Y para terminar con esto, para que se convenza. Tenemos h, J, K. Este vector, si tiende a 0, entonces este vector también va a tender a 0, ¿cierto? De la misma forma. Entonces yo en vez de irme entonces yo en vez de irme por ese vector, voy a irme por la norma del vector para encontrar un candidato al límite. ¿Se entiende, no? Voy a achicar la norma del vector. Entonces voy a hacer algo así como esto. 1 más 1 como 1. Como que me voy a ir por ahí. Entonces quiero encontrar un candidato al límite. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque al hacer esto, me queda 3h cuadrado más
h al cubo más 3h cuadrado más h cuadrado. Y esto me da la ventaja de que por debajo me queda raíz de 3 por la norma de h. Y esto se convierte en un límite unidimensional. Entonces, ¿cuál es la pega de ustedes? Como decía el compañero, la pega de ustedes es, primero que todo, notar que este límite va por dos lados. Este es el límite, se vuelve ahora un límite unidimensional de h cuando tiende a la izquierda y el límite de h cuando tiende a la derecha. Ese límite es unidimensional, por lo tanto, si existe hacia la izquierda y la derecha, entonces existe. Y con eso, con este límite, que debería ser 3 raíz de 3, sí, con ese límite, de hecho, no, debería ser 3 raíz de 3. Bueno, con ese límite, entonces, conjeturar o concluir este límite. ¿Sí? Que me quedé corto de tiempo, por eso no pude terminarlo bien. Pero, ¿se entiende, no? Complicado, compañero. Muy complicado. Lo que pasa es que el límite cuando tienen la izquierda, acá tienen que cambiarlo por menos, por puros menos. Menos, ¿cierto? Menos donde corresponda y sacar el límite. Y después más donde corresponda y sacar el límite. Mi idea acá, a lo que quiero ir, es que a veces van a tener límites de hartas variables, que va a ser difícil de como calcularlo, pero lo que van a poder hacer es convertirlo a una sola variable, entre comillas. A una variable, ver el límite y ver si es que calza. No sé si se entendió. No se entendió mucho. De todas formas, después les mando esto resuelto. ¿Ya? Sí. Pero una pregunta. ¿Por qué eso era igual a 3 partidos raíz de 3? Ah, porque lo había calculado yo. Perfecto, por el chorro. Sí. Ya, Lo había calculado y me había dado eso. no, eso es De hecho, trampa, po. me faltó un 3, algo aquí, creo. Sí, algo me faltó. Pero bueno, pero después se los mando listo. Sí. Con eso terminamos la identidad. Vale, compañero. ¿Dudas? Muchas gracias. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Yo creo que hay caleta de dudas en la última, pero así que Sí, sí, es que llegamos tarde. Pero ese es. A ver.